tardes, bienvenidos. Son las 7 de la tarde del viernes y como siempre todos los viernes hasta ahora, desde aquí, desde Telde, desde Canal 4 Televisión, llegamos a su casa para hablar de salud. En primer lugar, no faltaría más, felicitar a todos los José, Josefa, los Pepes, las Pepas, las Pepitas y a todos los papás el día de San José. Aparte de hablar de un tema de salud, para que ustedes conozcan más sobre la salud, sobre hábitos saludables, para que su salud sea lo mejor posible, sí que voy a hacer todos los días una introducción, un poquito de lo que yo considero más importante dentro de lo que nos ha tocado vivir a todos, que es el coronavirus, la pandemia. Durante esta semana, pues yo creo que ustedes conocen, ha estado el problema de la vacuna AstraZeneca. Ayer la Agencia Europea del Medicamento ha decidido que se puede volver a reanudar en los países que habían cerrado la vacunación. Había países como Gran Bretaña o Canadá que no habían cerrado vacunación. Hay países donde la vacunación va muy adelantada. Israel ya ha vacunado más del 70% de su población, que son unos 9 millones. Ayer estuve leyendo que Serbia, un país europeo, lleva ya vacunado más de un 30% de la población. Hay países donde la vacunación es muy larga en el número de personas de la población. Y el segundo tema importante que creo que salió hace 24 o 48 horas es un fármaco, la clofazimina. Es un fármaco para la lepra, es un tratamiento oral. Pues este tratamiento se está ensayando ya en fase 2 en Estados Unidos para dar a los pacientes que tienen infección por coronavirus, que están en domicilio, para evitar que progrese la enfermedad, e incluso los pacientes que tienen ya una infección pulmonar, y lo que hace es disminuir la cascada de inflamación que produce el virus. El virus produce una cascada de inflamación que es la que provoca una inflamación en los pulmones, que hace que los pulmones se colapsen y provoque una neumonitis o una inflamación del pulmón y la muerte por un problema respiratorio. Está en fase 2, es oral, se puede fabricar todo lo que ustedes quieran, es barato, pero está en fase 2. Significa que todavía nos queda un tiempo de estudio para saber si es verdad o no es verdad, porque han salido tantas cosas del coronavirus todos los días que se han quedado apartadas porque no han sido eficientes. Bueno, espero que todos estén bien. Como ustedes saben, aquí en Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura, a partir del fin de semana que viene, o sea, el domingo, vamos a entrar otra vez en fase 3. El número de ingresos, sobre todo en Tenerife, en la isla de Tenerife, ha aumentado a nivel hospitalario y también en Gran Canaria. Si nos coge una cuarta ola en la situación que estamos ahora, pues lo vamos a pasar mal, porque nos va a coger ya con las UBIs, las UCI, con un número alto de ingresos y con ingresos hospitalarios a un nivel alto. Hoy quería hablar de un tema que surgió la semana pasada viendo un paciente en urgencias de la zona de Zárate, cerca del Hospital Insular, que se encontraba bien, estaba en urgencias sentado en la camilla, pero cuando te pones a hablar con él, el señor, pues dice que se asfixia al caminar poquito tiempo. Y yo llevé la vista atrás a cuando yo tenía 14 o 15 años, que cogía catarro todos los inviernos, pero bueno, la zona de donde yo nací hace mucho frío, y pues mi madre me llevó al médico. Antes no te hacían la radiografía, sino que te pasaban por la pantalla. Hay gente que recuerda que te pasaban por la pantalla, te hacían una escopia, te veían los pulmones, y yo con 14 años me dijo el médico, empezó al revés. En vez de hacerme una historia y preguntar, lo hizo al revés. Vio la radiografía, no tenía nada, y como tenía catarros todos los veranos, todos los inviernos, me dijo que dejara de fumar. Yo no he fumado un cigarro en mi vida, y ni antes ni ahora, ni fumaré nunca. Vamos a hablar de una enfermedad relacionada con el tabaco. Es la EPOC o el EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. EPOC, todo el mundo habrá oído hablar de ellos, pacientes que se asfixian, que les cuesta al caminar, se asfixian, les cuesta respirar. ¿Cómo se define la enfermedad pulmonar crónica? Como una enfermedad respiratoria persistente, crónica, que se produce por una limitación crónica, o sea, es una enfermedad crónica, por una obstrucción de los bronquios.
se obstruyen los bronquios y evita que el paciente pueda respirar bien. Y la causa principal del EPOC es el tabaco. Hay muchos pacientes infradiagnosticados porque no se diagnostican bien, ahora veremos cómo se diagnostica, y hay pacientes que se han diagnosticado de EPOC, donde no se ha hecho una prueba muy importante, luego veremos cuál, y que tienen un tratamiento para eso y no son EPOC. ¿Por qué digo esto? Porque el síntoma fundamental es la asfixia. Nosotros en medicina hablamos de disnea. La disnea o asfixia se puede producir o bien por un problema en el corazón, por un problema en el pulmón, o por un problema a nivel del músculo o de la caja torácica. O sea, nosotros cuando metemos aire y respiramos por la nariz para rellenar los pulmones de oxígeno, tenemos que usar unos músculos, la pared torácica, sobre todo el diafragma y los músculos intercostales, metemos aire en el pulmón para que en el pulmón pase luego a la sangre y oxigene todo nuestro organismo. El problema es que si yo tengo un problema de la caja torácica, imagínense que en vez de tener la columna así recta, la tienen encorvada, entonces va a tener un problema para respirar. Eso tendría un problema restrictivo. Tendría un problema parecido al EPOC, pero el problema es de la caja torácica. Si yo tengo un problema muscular de la musculatura, también puedo tener un problema. Por ejemplo, los pacientes con una enfermedad neurológica que es la ELA tienen también problemas respiratorios. Pero aquí estamos hablando de un problema de obstrucción del bronquio, que es parecido al asma, pero en el asma la obstrucción del bronco es reversible, se produce un ataque de asma y luego el paciente entre un ataque y otro está normal. Una obstrucción crónica del bronquio producida principalmente por una causa que es el tabaco. Vamos a ver, en primer lugar, que nos expliquen en un vídeo qué es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Se define como un estado de enfermedad caracterizado por una limitación en el flujo de aire, no totalmente reversible. Dicha limitación es por lo regular progresiva y se relaciona con una respuesta inflamatoria anormal por parte de los pulmones hacia partículas o gases dañinos. La EPOC comprende diversas condiciones clínicas, entre ellas bronquitis crónica, enfisema con frecuencia coexistentes. Los pacientes se encuentran propensos a exacerbaciones cuando se enfrentan a condiciones generalmente asociadas con incremento de la dificultad respiratoria, con frecuente aumento de la tos, esputo purulento o mucoso y malestar general. El humo de cigarro permanece aún como factor primario de riesgo para el desarrollo de EPOC. El humo de cigarro induce una inflamación crónica de las vías aéreas que irrita principalmente a los bronquios y estimula a las glándulas mucosas para producir más esputo. Si el paciente persiste en el hábito tabáquico, luego de un determinado número de años, estos cambios se vuelven permanentes, con lo que los bronquios se encuentran crónicamente angostados por el engrosamiento de la mucosa. Son bloqueados por moco producido por un número acrecentado de glándulas mucosas. Mientras tanto, en los alvéolos, los macrófagos y otras células inflamatorias intentan inhibir a las partículas provenientes de la inhalación del humo de cigarro y así evitar que prosigan causando daño. No obstante, los macrófagos son eliminados durante el proceso, lo cual conduce a una serie de eventos durante los que se producen enzimas proteolíticas. Dichas enzimas destruyen las paredes de los sacos aéreos que devienen espacios aéreos mayores. Los resultados de ello son la destrucción del parénquima pulmonar y la formación de ampollas. Tales ampollas cuentan con una eficiencia reducida para el intercambio gaseoso, en comparación con el pulmón sano, y ello genera enfisema. Bueno, hemos visto cómo se produce en el pulmón cuando entra el tabaco, sobre todo una parte del tabaco que es el alquitrán, que va a producir tanto la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y que puede producir lesiones de tipo cancerígena, como puede ser el cáncer de pulmón, el cáncer de laringe. El tabaco está relacionado con cáncer de laringe, de esófago, de pulmón y el de vejiga. Cuando yo tengo un paciente que fuma o un paciente que tiene síntomas de disnea, de asfixia, que tiene tos por las mañanas,
cuando se levanta, que tiene expectoración por la mañana, puedo pensar que si es un paciente fumador o es fumador hasta hace 10 años, puede tener una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Tenemos que saber cuándo empezó a fumar, cuánto fuma al día y si ha dejado de fumar, cuándo dejó de fumar. Y con esos síntomas yo puedo pensar que puede tener una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. A eso se le añade de que los pacientes EPOC no solamente tienen EPOC, tienen otras enfermedades asociadas, habitualmente en torno a 3,6, 4 enfermedades añadidas al EPOC. Es lo que llamamos nosotros comorbilidades. Los pacientes EPOC, cuando están estables, están habitualmente controlados por su médico de atención primaria o las consultas de especialistas en pulmón, y cuando tienen exacerbaciones, cuando se infectan, cuando se complican, acaban en el hospital, y la mayoría de los pacientes tienen problemas del corazón, hasta un 27% de insuficiencia cardíaca, problemas de infartos previos, problemas de enfermedad vascular periférica, o sea, problemas en las arterias de las piernas, también provocadas por el tabaco. Un 50 o un 60% de estos pacientes tienen hipertensión arterial o diabetes mellitus, tienen osteoporosis por tratamiento por corticoides durante mucho tiempo, o problemas en el riñón. Lo digo porque cuando llegan al hospital, al ser un paciente con un problema pulmonar reagudizado, con múltiples comorbilidades, con múltiples enfermedades, acaban ingresados en mi servicio, en el servicio de medicina interna. O sea, nosotros controlamos parte importante de los pacientes con enfermedad pulmonar crónica cuando ingresan en el hospital. Cuando yo tengo un paciente donde sospecho que pueda tener una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, lo primero que tengo que hacer es diagnosticarlo. ¿Y cómo lo vamos a diagnosticar? Pues vamos a ver a un paciente que llega a una consulta ahora con un médico y cómo se diagnostica la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Vamos a ver un segundo vídeo que nos explica cómo se diagnostica. Buenos días, Pedro. Buenos días, doctor. Veamos, tiene usted 48 años, según la ficha que tengo, y le he visitado hace 3 meses por un cuadro catarral. Dígame, ¿cuál es el motivo de su visita? Vengo porque tengo mucha tos y me cuesta respirar. Respecto a la tos, cuénteme desde cuándo la tiene y si nota que saca usted mucha mucosidad o más bien es una tos seca, sin expectorar. La tos hace bastante que la tengo, pero ahora ha ido a más. Y la verdad es que no tengo mucosidad. Siempre que me levanto por las mañanas me pongo a toser. ¿Diría usted que esta tos la tiene desde hace más de 3 meses? Sí, desde hace más de 3 meses que toso todas las mañanas. ¿Ha tenido usted fiebre o escalofríos? No, doctor. ¿Y esta dificultad para respirar, cuándo le ocurre? Bueno, pues noto esa dificultad cuando subo escaleras, por ejemplo. Y eso ha ido agravándose con el tiempo y cada vez puedo hacer menos esfuerzo. Dígame, ¿es usted fumador? Pues sí, no hay manera de dejarlo. Fumo más de un paquete de cigarrillos al día. Bueno, vamos a auscultarle el pecho a ver cómo están sus pulmones. Levántese y súbase la camisa por fuera, por favor. Coja aire. Bien, dese la vuelta, por favor. Otra vez. Siéntese. Tiene usted algunas sibilancias. Está usted muy cargado. ¿Qué es eso, doctor? Son debidas a que el aire le cuesta pasar por los bronquios porque están algo obstruidos. Tendremos que hacer una espirometría. ¿Una espirometría? ¿Qué es eso? Es una prueba muy fácil pero muy importante. Solo tendrá usted que soplar por la boquilla de este aparato. Ah, bueno. ¿Y para qué sirve esto? Sí, yo se lo cuento. Es muy sencillo pero muy importante porque nos va a decir cómo se encuentran sus pulmones. Nos mide 2 aspectos muy importantes para el diagnóstico. Por un lado, cuánto aire puede sacar de los pulmones en un segundo, es lo que se llama el FEP-1, y por otro lado, la cantidad total de aire que puede expulsar. Nos va a indicar la capacidad que tienen sus pulmones de llenarse de aire. Esto nos permitirá comparar los resultados con la media de la población y ver si se encuentra esta capacidad disminuida o no. Debe usted coger todo el aire que pueda y soplar lo más fuerte y rápido posible por esta boquilla. El aparato recogerá la cantidad de aire expulsado y la velocidad con la que lo ha hecho, y así podremos saber los resultados de su función pulmonar. Venga. ¿De acuerdo? Allá voy. Venga. Muy bien. Coja aire y sople fuerte, fuerte. Más.
Más, 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 más. Muy bien. De acuerdo. Venga, vamos, otra vez. Coge aire fuerte y sople fuerte. Más, 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 más. Más, 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 más. Está usted por debajo del 80% de la media, por lo que tiene una obstrucción al paso del aire de cierta magnitud. Vaya, ¿y esto qué quiere decir? ¿Es grave? De momento la afectación no es grave, pero obliga a tomar medidas en cuanto a sus hábitos de vida, como dejar de fumar, para evitar que este problema vaya más y se convierta en algo de bastante gravedad. Pero bueno, todavía no hay que preocuparse, ¿de acuerdo? Ya puedes irse, Pedro, sí. La espirometría es la forma más rápida y sencilla de detectar la enfermedad pulmonar obstructiva crónica conocida como EPOC. Si crees que puedes tener algún síntoma... Bueno, hemos visto lo que es la espirometría. Tenemos un paciente que se cansa, que se asfixia al caminar, al subir escaleras, que tiene tos matutina, todos los días por la mañana tose y que fuma. El compañero le ha hecho una espirometría y ha valorado lo que es la FEP1 o el grado de obstrucción y la capacidad vital forzada, que es la capacidad de llenar los pulmones. Nosotros establecemos con un tratamiento broncodilatador durante la prueba la relación entre la FEP1 y la capacidad vital forzada y establecemos si el paciente tiene un EPOC o no. ¿De acuerdo? Una vez que nosotros hemos dicho este paciente tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tenemos que establecer lo que se llama una estratificación. ¿Para qué sirve la estratificación? Tenemos que estratificar o decir si el paciente es de bajo riesgo o de alto riesgo. Alto riesgo significa que la enfermedad va a ser progresiva, que tiene mayor posibilidad de morirse, que tiene mayor posibilidades de ingresar y tener rehabilitaciones de su enfermedad por infecciones y de ingresar a los hospitales. Con estos tres parámetros, la FEP1 o la capacidad que tiene en el primer segundo de sacar aire, si hay una obstrucción de más de un 50 o menos de un 50%, establecemos si el paciente es de bajo o alto riesgo, el grado de disnea, de asfixia que tiene y el número de exacerbaciones o el número de reagudizaciones en el último año. Si el paciente no ha requerido ingresos en el último año y el número ha sido de 1 a 2 reagudizaciones, o si ha requerido ingresos tiene más de 2, nosotros establecemos es un paciente de bajo riesgo o de alto riesgo. ¿Esto para qué? Evidentemente un paciente de bajo riesgo va a necesitar un tratamiento y el paciente de alto riesgo va a necesitar un tratamiento más exhaustivo. Con eso nosotros establecemos 4 tipos de pacientes con EPOC. Los no reagudizadores, o sea, pacientes que tienen un EPOC pero que no tienen habitualmente reagudizaciones, un patrón mixto entre el asma y el EPOC, y luego 2 tipos de EPOC, que son el EPOC tipo bronquitis crónica y el EPOC tipo enfisema. Y establecemos 4 tipos de EPOC. Todo esto de alto riesgo, bajo riesgo, qué tipo de EPOC tiene, nos va a servir para luego nosotros tomar una decisión para el tratamiento, que lo veremos en la segunda parte. Evidentemente, hemos hecho una espirometría, pero hay que hacer más cosas. Aparte de la auscultación, de la historia clínica, que es lo más importante, y una espirometría, habrá que hacer una radiografía de tórax para ver exactamente si hay algún problema, aparte del problema obstructivo. Una analítica, dentro de la analítica solemos pedir una analítica especial que se llama alfa-1 antitripsina, es una enzima que si está disminuida es una enfermedad que va a producir enfisema, o sea, lo que hemos visto que los alveolos, donde llega el oxígeno, se agrandan y no tienen capacidad suficiente de pasar aire a la sangre. Entonces vamos a tener un paciente que tiene una enfermedad con un déficit de alfa-1 antitripsina y que se va a poder poner tratamiento, ¿de acuerdo? Con todo esto nosotros, radiografía, analítica, si consideramos que es un paciente de muy alto riesgo, podremos valorar hacer un escáner o no del pecho, del tórax, de los pulmones. Y con todo eso nosotros estableceremos una serie de medidas para tratamiento y autocuidado del paciente, si es de bajo riesgo o de alto riesgo. Vamos a ver cuáles son 10 medidas para un paciente con EPOC.
esta enfermedad, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que se conoce con el acrónimo de EPOC, es una enfermedad que afecta a los pulmones, como bien dice la definición, y que se manifiesta básicamente por tos de forma habitual, por expectoración también abundante y especialmente por disnea. Los pacientes van tolerando esta disnea o sensación de falta de aire de forma que, bueno, pues en ocasiones no la notan y lo que ocurre es que van limitando sus actividades habituales, como por ejemplo subir a su casa en lugar de por el ascensor, por las escaleras, y hasta llegar a un punto que, bueno, pues que el paciente realmente esta disnea le limita esta falta de aire de forma que, bueno, pues al final tiene que ir al médico de cabecera, al médico de familia, precisamente para plantearle esta situación y ver de qué forma se puede solucionar, ¿no? Es una enfermedad que además sí hay que decir que es tratable y que se puede prevenir, aspectos que iremos viendo y que desde luego también es una enfermedad y es importante decirlo, pues que bueno, se da en edades medias de la vida y que desde luego es una enfermedad que es solucionable. Pues básicamente se produce por el efecto en nuestro entorno sanitario habitual, por el efecto del tabaco. En otros ambientes, sobre todo en sociedades que bueno, no están tan desarrolladas como la nuestra, hay otra serie de situaciones, especialmente la inhalación de humos de combustibles, pero básicamente yo creo que la idea fundamental para, insisto, nuestro entorno sanitario es el tabaco. Y el tabaco es la causa última de este deterioro progresivo de la función pulmonar, en definitiva, de que el pulmón o que el paciente respire peor, ¿no? Entonces es básico precisamente evitar fumar y desde luego, pues en la medida de lo posible, si se es fumador, dejarlo. Se puede evitar, efectivamente. Esta intervención precisamente es fundamental y de hecho hay que considerar que con las últimas normas que han salido en nuestro país precisamente para limitar el consumo de tabaco se está evitando o se ha conseguido que los pacientes pues fumen cada vez menos. Pero sí es muy importante por un lado que los pacientes que fuman dejen de fumar y sobre todo que los pacientes que no han comenzado con este hábito tóxico, hay que decirlo, pues que persistan en este no comienzo, digamos. Es decir, que si es posible, si el paciente no conoce lo que es esta enfermedad y no empieza a fumar, pues se evitará en gran medida pues todo lo que esta condiciona. Pues sí, es muy frecuente, hasta el punto de que se está considerando como un problema de salud muy importante en nuestro entorno sociosanitario. ¿Por qué? Pues porque cada vez el hábito del tabaco está muy extendido y especialmente en personas jóvenes y ahora más incluso en mujeres en este rango de edad por la encuesta nacional de salud entre los 16 y los 24 años, sobre todo en mujeres que comienzan a fumar y con el paso del tiempo este tabaco deteriora esta función pulmonar y comienzan los síntomas que caracterizan, como he dicho, a esta enfermedad. Bien, pues los síntomas que he comentado anteriormente, que son básicamente la tos, la expectoración y especialmente la disnea, nos hacen ir a la consulta del médico y con estos síntomas, sospecha que el paciente, fumador especialmente, puede tener esta enfermedad. Una vez que el médico o el profesional elabora esta sospecha diagnóstica, pues pide una serie de pruebas complementarias entre las que destaca fundamentalmente la espirometría y solicitando esta prueba, viendo los resultados que esta prueba objetiva, pues entonces conseguimos llegar a este diagnóstico. Los profesionales cada vez están más cualificados. La espirometría se realiza con un aparato, se llama espirómetro, que prácticamente ya en todos los centros de salud de nuestro país pues lo tienen accesible y pueden manejarlo diariamente y los resultados de esta prueba realizadas con este aparato por personas cualificadas en esa técnica pues perfectamente objetivan si los resultados indican que este paciente tiene lo que caracteriza a la enfermedad, que es la obstrucción al flujo aéreo. Sí, afortunadamente así es.
Y los tratamientos básicamente consisten en tratamientos broncodilatadores que lo que consiguen es abrir el bronquio de forma que pues entra más aire al pulmón y esto hace que el paciente respire mejor. Los tratamientos además son muy seguros y yo creo que en ese sentido podemos estar pues contentos, ¿no?, de cómo avanzan los conocimientos sobre nuevos fármacos en esta enfermedad. Afortunadamente no. Precisamente los tratamientos, básicamente hasta ahora, porque a partir de hace muy poquito tiempo se ha conseguido un tratamiento oral para algún tipo de pacientes, pero hasta ahora son muy seguros precisamente porque se utilizan de forma inhalada y las dosis que se administran son muy bajas. Lo que pasa que al administrarlas en estos dispositivos, pues el tratamiento o los fármacos que se están pues prescribiendo van directamente al pulmón. Por eso hace falta muy poquitas dosis para que se consiga una alta eficacia. El problema quizá que se puede tener en esto con estos dispositivos es que hay que hacer esta técnica de inhalación, hay que hacerla correctamente, pero para eso los profesionales sanitarios también están capacitados para adiestrar al paciente a hacer o a utilizar estos dispositivos de la mejor manera posible. Pues precisamente es lo que tratan de evitar tanto el diagnóstico de esta enfermedad lo antes posible, lo más precoz posible, como también, lógicamente, si se diagnostica antes, se trata antes. Y lo que intentan es pues evitar ese deterioro progresivo de la función pulmonar que caracteriza la enfermedad, de forma que el paciente no aumente los síntomas. Si no aumentan los síntomas y la enfermedad se frena, entonces el paciente no llegará a ese extremo de necesitar oxígeno y bueno, pues puede, mediante su tratamiento farmacológico habitual, pues mantener una vida completamente normal o muy cercana a la normalidad. Sí, así es. Comentaba antes que hace un año salió un medicamento por vía oral, lo que bueno puede simplificar la administración, pero desde luego tenemos la fortuna de que se sigue investigando de forma intensa y que bueno, pues se consiguen avances muy importantes en el tratamiento de estos pacientes, de forma que pues hemos conseguido que lo que era una enfermedad muy limitante, sobre todo porque la disnea progresaba de forma difícilmente pues recuperable, pues hemos conseguido que estos fármacos mejoren estos síntomas, que el paciente tenga mejor calidad de vida, que tenga menos agudizaciones y en definitiva pues que viva mejor y bueno, pues más conforme o controlando en la medida de lo posible su enfermedad.